partí, pero me distraje y parece que me perdí. Terminé en un mundo como en otra dimensión, donde todos mienten, parece televisión. Un 4 de copas que se cree más que el rey, vuelve a ser bufón cuando le explican cómo es. Era un ancho falso con el pecho a medio inflar. Hoy es 2 de oro, ya no puede parpadear. Limadura y limusín, anteojos espejados del lado de adentro. Chomba polo y mocasín, durmiendo con los ojos abiertos. Un 0 a la izquierda y un pichón de yacaré. Quise ver el rock y me metí en un culebrón lleno de leopardo, cebra, gato y cotillón. Limadura y limusín, anteojos espejados del lado de adentro. Chomba polo y mocasín. Limadura y limo. ¡Sí! Bueno, buenas noches. Este es el programa El Otro Borde, un programa de la publicación impresa de la revista DM2, donde lo aparentemente diferente, extraño, ajeno se hace nuestro, tal como Pablo Medina ha pensado este programa, porque entre tantas recorridas, en algún punto deberemos de encontrarnos, incluso con nosotros mismos, urbano, nocturno, abierto, público y tangible, de urbanidades o vanidades reunidas en esta trampa urbana, donde todo solo habla de nosotros, hacedores absolutos, imagen del borde, en rescate del presente como un fotograma inmutable y del diálogo como un puente extensible hacia el encuentro. Este es el programa El Otro Borde, de Pablo Medina, Facebook El Otro Borde,
de la revista impresa DM2. Les habla Diego Herrera. Estoy acá con Agustina Ducase. Ambos somos psicólogos y colaboradores de la revista DM2. Así que le agradecemos a Pablo este espacio que nos ha brindado el día de hoy para hablar de psicología, de la psicología como ciencia. Pero bueno, también más allá de agradecerle, queremos también un poquito contarles de Pablo. Pablo es una persona que se viene ocupando de la comunicación hace mucho tiempo, de la comunicación impresa, distintos tipos de comunicación, darle vía a todas esas palabras que en general en los medios masivos no son escuchadas, no son difundidas. Así que bueno, Pablo Medina, te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado este lugar, este espacio, a nosotros, a nuestro equipo interdisciplinario, cognitivo-comportamental, EIC, Facebook EIC Comportamental. Así que bueno, mi nombre es Diego Herrera, como les dije, soy psicólogo, estoy con Agustina, psicóloga también. Hola, buenas noches. Hola, Agus. Bueno, la idea de este encuentro con ustedes era justamente hablar algunas cuestiones que nos parecen importantes, difundir tal como lo hacemos en la revista de Pablo, DM2, y así como él también un poco rompiendo algunos paradigmas y costumbres que hay en este campo, despejando un poco de este campo tan mixto, ¿no, Agus? Así es, sí. El objetivo de esta noche también es derribar algunos mitos que rondan alrededor de lo que es la psicología y bueno, hablar un poquito sobre eso, sobre los tratamientos basados en la evidencia, sí, un poquito de todo. Exacto. Justamente nos pareció importante este espacio, no lo desaprovechamos, ni bien Pablo nos dijo, enseguida dijimos sí, Pablo, porque bueno, realmente parece una redundancia, ¿no? Pero decir la psicología como ciencia parece redundante, pero es necesario despejar dudas, aclarar. Como toda ciencia nueva, sabemos que la psicología es bastante nuevita y los antiguos paradigmas luchan por sobrevivir. Así como en la ciencia médica las hay alternativas, acá también en psicología tenemos psicología alternativa, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que prometen? ¿Qué buscan los pacientes? ¿Qué cosas mágicas proponen? Entonces, con Agustina nos propusimos hoy venir a contarles acerca de esto, acerca de que también en este área hay psicología alternativa, hay psicología no basada en la evidencia, que bueno, ahora vamos a ver qué es esto, y la ética de quien la practica, ¿no? Psicólogo versus psicología, decimos, o psicología versus psicólogo, pensarlo como algo totalmente diferente, ¿no? Un psicólogo uno presupone que va a aplicar un tratamiento adecuado para el problema de uno, ¿no? Así es. Así que, bueno, en principio contarles que nosotros somos un equipo que nos dedicamos a investigar, difundir las neurociencias, las terapias basadas en la evidencia, y hablarles un poquito de lo que es la eficacia, la efectividad y la eficiencia en los métodos terapéuticos. Bueno, todos hemos tenido la oportunidad de ir alguna vez a algún tipo de terapia, alguna problemática. ¿Vos has ido, Agus? Sí, he ido. Yo también he ido. Y bueno, ¿qué es esto de eficacia, efectividad, eficiencia? ¿Cómo lo pensamos desde este paradigma? Es lo que también queremos contarles. Uh-huh. Por ejemplo, eficacia, que también son conceptos que queremos transmitirles. No sé si querés contar un poquito. Bueno, nosotros pensamos, la verdad, la eficacia como la psicología que trabaja con métodos que han sido probados en un ambiente específico, un ambiente de laboratorio, con grupos de personas, con diferentes edades. La efectividad en donde luego de desarrollar ese método probado, se aplica en los diferentes lugares, hospitales, y la eficiencia en relación al costo-beneficio. Bueno, nosotros hablamos con Agustina recién el tema de las lámparas, ¿no? Comparábamos las terapias con las lámparas. Entonces teníamos las lámparas de tungsteno, las lámparas comunes, las viejas, las antiguas, que bien iluminan, cumplen su función. Tenemos las lámparas que después salieron de bajo consumo por los años
90 y pico, y las lámparas a LED. ¿Qué las diferencia? Todas iluminan. Así es. ¿Por qué, Agustina, yo compraría una LED y no una a tungsteno? ¿Por qué? Porque las luces LED tienen más duración, ¿o no? Sí, tiene más duración, exactamente. Pero bueno, en esto se trata de un poco hablarles de eficacia, efectividad y eficiencia. A nivel costo-beneficio, cuestan a la larga menos, o a la corta, y rinden más. Costo-beneficio. A nivel costo-beneficio es más. Y esto lo comparamos con otro tipo de tratamientos, ¿no? Como decíamos al principio, redundante hablar de la psicología como una ciencia, porque es el estudio del comportamiento humano. Pero tenemos que decir que las hay alternativas. Nosotros esperamos que los que estén escuchando, como siguen a la radio, siguen también las notas que realizamos desde el equipo interdisciplinario cognitivo comportamental, nos han seguido y saben a lo que apuntamos cuando hablamos de psicología alternativa, ¿no? Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez de ir al médico con una faringitis, dolor de garganta? Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí. Ok. Vas al médico, sacas turno, vas a la guardia. ¿Y qué te dicen? Y te da una medicación, ¿o no? Sí. Te da un diagnóstico, te da una medicación, instrucciones a seguir. Ok, bien. Bueno, el tema de la psicología, ¿les ha pasado? ¿Les pasa? ¿Han recibido diagnóstico? ¿Han recibido métodos por los cuales han sido evaluados? ¿Reciben un procedimiento probado previamente con otras personas? ¿Qué se les administra? A eso justamente nosotros nos referimos cuando hablamos de la psicología como ciencia. Entonces, bueno, uno va al médico, le duele la garganta, tiene faringitis o lo que sea, laringitis, espera que se le dé alguna medicación. Supuestamente debería ser un hisopado de fauces, pero bueno, la mayoría no utiliza el instrumento evaluativo y da un antibiótico. Ok. Sí. Bueno. O podría ser un médico que con la misma matrícula me imponga las manos en la garganta y me diga que a través de una energía cuántica específica, X, con los rayos dorados o violetas de tal planeta, yo puedo curarme. ¿Qué preferirías? Claramente lo de los rayos dorados, ¿no? Bueno, eso es a elección, cada uno. Por eso. Pero yo elegiría lo otro porque está aprobado, digamos. Está aprobado, ok. O sea que uno no gastaría plata, tiempo, en métodos que tal vez prometen cosas y no pueden llegar, digamos, a solucionar este tipo de problemas. A eso nos referimos con la eficacia, efectividad y eficiencia. Así como lo hay en la medicina, también encontramos pacientes que nos llegan con 15 años de psicoterapia, nunca habiendo recibido un diagnóstico, medicación en algunos casos, todo un tratamiento, una metodología y donde las altas no existen. Bueno, nosotros queremos contarles hoy, luego de un cortecito musical, les vamos a contar cómo trabajamos desde las terapias basadas en la evidencia. ¿Qué son las terapias basadas en la evidencia? ¿Por qué psicología como ciencia? Así que bueno, para los que recién nos escuchan, esto es el programa El Otro Borde, un fragmento de lo que es la revista DM2, Equipo Interdisciplinario Cognitivo Comportamental. Gracias Pablo Medina por este espacio, les habla el licenciado Diego Herrera, licenciada Agustina Ducase. Vamos a escuchar un tema de música y volvemos con ustedes.
desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. Estás harto de ver los diarios, estás harto de los horarios, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, no te dejes matar, quedan tantas mañanas por andar. Bueno, estamos en el programa El Otro Borde, Radio La Vecindad Radio, segmento que le agradecemos a Pablo Medina, quien diseñó este programa El Otro Borde. Nosotros somos Agustina Ducase, Diego Herrera, de equipo interdisciplinario cognitivo comportamental. Les pasamos la página www.eicomportamental.com.ar, Facebook EIC Comportamental. Así que bueno, estábamos hablando de la psicología como ciencia, valga la redundancia, porque la psicología es una ciencia. Así que con Agustina pensábamos transmitirles un poco y compartirles, charlar con ustedes esto. ¿Por qué la psicoterapia basada en la evidencia, la psicología como ciencia? ¿Qué evidencia? ¿Querés contarnos, Agus? Sí. Mira, en realidad los tratamientos basados en la evidencia son los que reciben apoyo empírico, es decir, apoyo científico, los que están validados. Y yo creo que está bueno hablar de esto porque así podemos diferenciar qué tratamiento recibe apoyo científico y cuál no, y así uno tiene la libertad de elegir, ¿no? Entre varias opciones. Pero validado, ¿qué significa validado? Yo hago validado. ¿Qué sería validado? Bueno, validado es que se hacen muchas investigaciones y bien, que los investigadores llegan a las mismas conclusiones. Perfecto. A ver, ¿y cuándo un tratamiento efectivamente está basado en la evidencia? Tanto que estamos hablando de esto.
Bueno, la realidad es que la comunidad científica se ha puesto de acuerdo y propone 3 características que la definen. Por un lado, el número de estudios, es decir, la cantidad de estudios que se hacen. Por más que un solo estudio dé un resultado, eso no significa que el tratamiento funcione, ¿no? Okay. Como pasa, por ejemplo, con los estudios de caso, que son muy interesantes, pero que los resultados no se pueden generalizar. Entonces, lo mejor es que distintos investigadores lleguen a los mismos resultados. Y es aún mejor cuando estas investigaciones provienen de distintas partes del mundo y se obtienen los mismos resultados. ¿Sí? Esto podemos pensarlo tanto en cualquier tipo de ciencia, ¿no? Ya sea en medicina, psicología, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Okay. La verdad es que la cantidad de estudios es muy importante, pero no nos tenemos que quedar solo con eso, sino que también la calidad de los estudios es otra cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en los estudios de alta calidad lo que se hace es reunir un grupo de personas que comparten ciertas características, por eso son tan importantes los criterios de inclusión y de exclusión. Ajá. Por ejemplo, si alguien quiere, no sé, realizar una investigación sobre la depresión, bueno, se reúnen sujetos que padezcan esta enfermedad, ¿sí? Con ciertas características de cierto rango etario, ¿sí? Y los criterios de exclusión pueden ser, por ejemplo, que no estén tomando actualmente ninguna medicación psiquiátrica, que no tengan ninguna enfermedad neurológica asociada. Es decir, son criterios que lo que hacen es que la muestra sea homogénea, ¿sí? Así los resultados no están sesgados y son bien limpios. Claro, es decir, muestra de un grupo de personas que está bien definida en cuanto a la edad y todos los criterios que uno quiere estudiar. Exacto. Bien. Así es, para que después los resultados se puedan replicar bajo las mismas condiciones y ver qué resultados les dan, si concuerdan o no. Ok, o sea, vos me estás diciendo que si yo hago un estudio y en determinado ambiente con las mismas personas me da un resultado, lo vuelvo a repetir en otro lugar y me da otro resultado, significa que ya, digamos, o alguna variable no se ha tenido en cuenta, o el tratamiento no está bien diseñado, o digamos el protocolo de investigación. Puede ser que influyan variables extrañas, como las llamamos nosotros, que son variables que no se pueden controlar y que eso ensucie de alguna manera la investigación. Por eso es bueno la cantidad de estudios, que se pueda replicar mucho. Bien. Y bueno, y por otro lado, otro criterio que está bueno tener en cuenta es que los expertos estén de acuerdo con que el tratamiento funciona, ¿sí? Es decir, que se hagan revisiones, por ejemplo, ¿no? Sí. Y sabemos que hay organismos que tratan de unificar los tratamientos, como por ejemplo institutos de medicina, institutos de psicología, ¿sí? Que tratan de hacer esto. Entonces, cuanto más fuerte es la recomendación por parte de estas organizaciones, puedes tener más confianza en que ese tratamiento va a obtener buenos resultados, ¿sí? Que esté avalado por una organización. Entonces es la cantidad de estudios, la calidad y que los expertos estén de acuerdo. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, es importante esto porque también sucede en la ciencia médica, sí, en la ciencia psicológica, y la psicología también estudia el comportamiento de esta manera y con estos métodos, y es importante destacarlo porque nuestro país, contando con una carrera muy joven, apenas a partir del año antes del 50 o después del 50 aproximadamente, por ahí, donde se hizo la primera carrera de psicología, todo el país está sesgado, digamos, en general, con una corriente psicológica al cual todos la relacionan con un hombre con pipa y un diván, ¿no? Sí. Entonces, bueno, justamente la idea nuestra es comentarles que en esa época, en los años 1850, 1900, cuando este hombre, Sigmund Freud, escribió todo este tipo de... todo este modelo terapéutico, no sé, siendo él médico neurólogo, no se contaban con estudios de imágenes neurológicas, ni tampoco se realizó todo este tipo de estudios de casos, ¿no? Es por eso que hoy encontramos actores y directores de comedias musicales muy famosos que todos pueden recordar, si yo les nombro Drácula, por ejemplo, donde ya llevan 57 años de análisis, bueno, habiendo muerto ya 2 terapeutas, en curso un tercero, y bueno, y así la vida haciendo terapia, ¿no? Sí. Bueno, ¿querías comentar algo más de esto del...?
Sí, me quedé pensando un poquito en el psicoanálisis, llamémoslo por su nombre, lo que estábamos hablando recién, y quisiera decir una de las grandes fortalezas que tiene la psicología cognitiva conductual, que es la rama a la que nos dedicamos nosotros, y es tan simple y sencillo que es que nosotros vamos al punto. No nos quedamos buscando y buscando causas meramente psicológicas cuando a veces no las hay. Como supuestos orígenes ocultos, una cosa así. Exacto, exacto. Ok. Te doy un ejemplo concreto si querés. Por ejemplo, no sé, trastorno bipolar. Hoy en día se saben que las causas son neurobiológicas, ¿sí? Que no son psicológicas. Entonces, por más que tu mamá te haya dejado solo mucho tiempo cuando eras chico o que hayas tenido una mala relación con tu padre en la infancia, eso no va a determinar que padezcas trastorno bipolar. Obviamente que existen factores potenciadores, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Somos carga genética más ambiente. Si yo tengo el gen de la bipolaridad y hay un estresor muy fuerte en mi vida, bueno, probablemente ese gen se despierte y exprese la enfermedad. Pero si yo no tenía ese gen, nunca voy a ser bipolar, por ejemplo, y quizás desarrolle otra cosa o no. Ok, sería el gen o el conjunto de genes o partecitas de muchos genes. Sí. Y cuando hablas de neurobiológica, causa neurobiología, ¿qué es lo que sería? Por ejemplo, el tema, ya que nombraste la bipolaridad, Sí. ¿por qué antiguamente se la llamaba psicosis maníaco-depresiva? Como la llamaba nuestro amigo Sigmund Freud. Hay que amigarse con Freud porque, bueno, él empezó Hay que amigarse, ¿qué se va a hacer? él empezó justamente a tratar pacientes donde en una época en donde se los consideraba endemoniados. Sí. Y bueno, empezó a trabajarlos con un marco teórico, intentando hacerlo ciencia, ¿no? Así que bueno, hay que destacar todo su trabajo. Seguro que sí. Pero esto de lo neurobiológico y por ejemplo de lo que hablabas de la bipolaridad, ¿qué podemos decir de esto? No, bueno, que a ver, me parece que no nos tenemos que quedar solo con el ambiente. Me parece importante que podamos empezar a visibilizar que tenemos un cerebro, por ejemplo, un cuerpo, hormonas, conexiones neuronales, ¿sí? Que todo eso es lo que nos hace. Por supuesto que vivir en sociedad, la familia y todo es muy importante, pero también vivimos adentro de un cuerpo, ¿sí? Y eso muchas veces lamentablemente se olvida. Bien, yo les voy a dar una palabra para el horcado, para la gente que esté escuchando, que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Es esto, ¿no? Psiconeuroinmunoendocrinología. Anótenla, psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué quiere decir? Fíjense la conexión entre lo psicológico, lo neurológico, el sistema inmune, lo hormonal, como decía Agustina, cómo todo está ligado, ¿no? Mencionábamos antes la época del año 1850, donde decía, el cerebro es muy difícil de estudiar, dejémoslo de lado, no hay métodos todavía, estudiemos algo que llamemos mente, que está en algún lado flotando, pero no sabemos dónde está, independiente del cerebro. La no famosa importa... dualidad cerebro-mente. Exacto. Sí. No importa si al cerebro le falta litio o no, Tal cual. que un poco es lo que hablábamos de las Así causas es. neurobiológicas. Así es. ¿Qué es esto de la dualidad, Agus? Bueno, es esto que comentabas vos, es separar por un lado el cerebro, lo biológico de la mente, como si no fuera algo que emerge, ¿no? De lo biológico en sí. Sí. En definitiva, como si no fuéramos nuestro cerebro, si te lo pones a pensar. Claro. Nuestras reacciones, nuestras cogniciones, nuestra psicología, todo tiene una base neural, existe en algún lado, no es que viene de la nada. Uh-huh. Bien. Mencionábamos estos tratamientos y Agustina Ducase les comentaba nos comentaba a todos acerca de los tratamientos estructurados, cómo se realizan las investigaciones y Sí. Hoy en día se habla mucho de la condición de espectro autista, de estos tipos de tratamientos y los tratamientos hoy en día pedidos, solicitados, los que por ejemplo el Hospital Garrahan prescribe, qué tipos de tratamiento hoy se usan y qué tipos de tratamiento en el año 90, 2000 se utilizaban, ¿no? ¿Qué son las evaluaciones neurocognitivas? ¿Por qué las piden? ¿Qué son las evaluaciones ADOS, ADIR? La rehabilitación neurocognitiva, tratamiento cognitivo-conductual, método ABA. Bueno, autismo. Tenemos en el equipo un departamento infanto-juvenil a cargo de la licenciada Karen Rodríguez.
Catalina, también Alarcón. Y bueno, justamente estudiando este tipo de variables que les comentamos, las evaluaciones neurocognitivas, los métodos basados en evidencia para este tipo de trastornos o de condición, como lo llamamos, condición de espectro autista, ¿no? Es una como condición, teniendo en cuenta lo neurobiológico. ¿Podemos decir, Agustina, que el autismo es un trastorno psicológico, puramente psicológico? No, para nada. Para nada, hay una base biológica. Bien. Absolutamente. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, que siempre está implicado lo neurológico, lo ambiental. Tal cual. Y también en el caso de las evaluaciones neurocognitivas, muchos al hablar de este tema se les viene a la mente un adulto mayor y Sí. con problemas, Sí. o con una demencia o con un problema. ¿Es realmente así, Agustina? Vos que te dedicás a lo que es evaluación neurocognitiva, rehabilitación neurocognitiva. Sí, mira, primero te voy a contar un poquito qué es la rehabilitación neurocognitiva para que todos estemos al tanto. En realidad lo que se hace es trabajar con las secuelas producto de una injuria cerebral. A ver, para bajarlo a tierra. Puede ser un golpe en la cabeza, un traumatismo de cráneo, una ACV, una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Y en realidad el objetivo de la rehabilitación es recuperar las funciones perdidas, ¿sí? Y no hablo solo de recuperar la memoria, la atención, las funciones visoespaciales, el cálculo, el lenguaje, la capacidad de orientación, que estas son las habilidades cognitivas, Bien. sino que la persona pueda volver a su contexto, a su vida diaria y poder hacer tareas simples como vestirse, cepillarse los dientes o incluso volver a su trabajo. Entonces, me gustaría hacer una aclaración antes de responder a tu pregunta. Sin evaluación neuropsicológica no puede haber rehabilitación, ¿sí? Primero siempre se hace una evaluación, porque entonces, ¿qué rehabilito? O sea, ¿Entendés? yo, por ejemplo, no te puedo decir, toma esta persona, Agustina, estimula, por favor, rehabilitar neurocognitivamente lo que sea. Estimular el cerebro, rehabilitarlo neurocognitivamente. No puedo decirte eso. No, porque no sabría por dónde empezar en realidad, porque la evaluación es la herramienta que nos dice justamente eso, cuáles son las funciones cognitivas preservadas, ¿sí? Cuáles son las que hay que rehabilitar. Entonces nosotros nos basamos en ese resultado, ¿sí? Que no es meramente un número, no es que es una evaluación, nos quedamos con un número y listo. Se tiene en cuenta también la individualidad de la persona, el contexto en que trabaja, con quién vive. Y bueno, y a partir de eso se realiza el plan de rehabilitación, pero previamente con una evaluación. Y ahora, vos que me hablabas esto del envejecimiento, ¿no? Y que yo actualmente me estoy dedicando a eso, la realidad es que no hay una correlación entre envejecimiento y deterioro de las capacidades intelectuales. Y eso me parece súper importante resaltarlo. O sea, disculpa, hablando mal y pronto, sería tener una edad avanzada no significa tener deterioro cognitivo o problema neurológico. Exacto, tal cual, es así. Si bien es esperable que cierto aspecto de la atención y de la memoria disminuya un poco, eso sí, no es normal que una persona de golpe pierda su memoria, ¿sí? O no se pueda manejar en su vida cotidiana o se desoriente y bueno, dejémoslo porque total es viejo. No es así, ¿sí? Este es un mito. Ok. ¿Sí? No es que vamos creciendo y vamos perdiendo nuestras capacidades, para nada. Ok. No es así. Es decir que la evaluación neurocognitiva o neuropsicológica, ¿no? En algunos casos Sí. llamada, se puede hacer a personas que no hayan padecido algún tipo de problema. Se puede hacer, incluso me parece bien, ¿sí? Acá estoy aportando un poco mi opinión. Pero mira, en realidad se realiza en pacientes que tienen alguna alteración en el funcionamiento cognitivo, en el funcionamiento de su cerebro, ¿sí? Pero también se la pueden realizar personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico o ninguna enfermedad. Y la verdad es que esto está ocurriendo actualmente y hay bastante demanda de sujetos sanos que están pidiendo que les hagamos la evaluación neuropsicológica. Ajá. Simplemente porque quieren conocer el rendimiento de su cerebro en distintas etapas de su vida. Y esto me parece bárbaro. La verdad que está buenísimo. Yo creo que, de nuevo voy a decir mi opinión, ¿no?
pero como todos los años uno se hace chequeos, controles médicos, no sé, se mide el azúcar, uno va al cardiólogo, al dentista, bueno, estaría bueno también chequear cómo está el cerebro, ¿no? Como si fuera poco importante. Claro, y eso está bueno tener en cuenta esto que dice Agustina, cómo la evaluación de las funciones cognitivas, de las habilidades cognitivas, nos permite hacer muchas inferencias acerca del funcionamiento global de la persona. Sí. Y que hoy, como tenemos las cintas y los pinches de la diabetes y podemos saber el nivel de azúcar en el momento, contamos con todos estos estudios y técnicas modernas muy avanzadas para saber específicamente todas las funciones cómo están, los distintos tipos de atención, los módulos de memoria, la orientación, las capacidades visoespaciales, la habilidad social, ¿no? Sí, porque sí. eso también uno a veces la descarta y es importante. Habilidad social. Yo ahí tengo algo para agregar, Sí. antes de que continúes. Mira, el aislamiento social es lo que produce mayor deterioro cognitivo. Y este Ajá. es un dato que está ya súper estudiado. Hay un montón de investigaciones que coinciden en esto. Entonces creo que nosotros como psicólogos tenemos un campo enorme para trabajar en eso. El aislamiento social es. Bien, esto que estás diciendo es Sí. extremadamente importante y vamos, después de este próximo tema musical que vamos a escuchar, le vamos a contar justamente, porque esto ya se puede hablar de una prevención. Exacto. Entonces les vamos a comentar cómo se puede prevenir el deterioro cognitivo y algunas otras patologías como la depresión y otras, a partir de este paradigma, de este marco teórico. Así que vamos a un tema musical y después les contamos. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con Leguía. Y la ciudad la bambea un instante y la devuelve en su silla. Todos estos años de gente, todos estos años de gente, frente a los vidrios de un banco, un anciano desfallece sin nombre. Los pordioseros lo reclaman desde un pozo en el aire de Ezeiza. Todos estos años de gente, todos estos años de gente. Hay un tinglado inconcluso donde moran dos bolitas ilegales pero limpios. Entre las lluvias y los palcos ya no viven ni adentro ni afuera. Todos estos años de gente, todos estos años de gente.
neurocognición, aislamiento, deterioro cognitivo, evaluación neurocognitiva, rehabilitación neurocognitiva. Hablamos con Agustina Ducase, les habla el licenciado Diego Herrera. Estábamos acá hablando con la licenciada Agustina acerca de estos términos, ¿no? ¿Qué pasa con el aislamiento? ¿Qué pasa con la prevención? Sí. Agustina. A ver, para prevenir el deterioro cognitivo, primero tenemos que estar activos, ¿sí? Estar activos significa hacer un curso, leer un libro, estar en contacto con gente, ¿sí? Anotarse en un taller de lectura, reunirse con amigos, estar con personas que uno le hace bien. Eso sumado a alimentación saludable, ¿no? Dormir, sí, y todo lo que ya sabemos. Pero yo creo que está bueno hacer hincapié en esta parte quizás social, que mucho no se tiene en cuenta. Pero, a ver, deterioro cognitivo, ¿qué? Porque yo digo, bueno, no quiero tener deterioro cognitivo. ¿Qué es? ¿Qué es? La gente dice, no me quiero deteriorar cognitivamente. ¿Qué podemos pensar como deterioro cognitivo? Bueno, para quien nos está escuchando, para... Tenemos la esperanza que nos estén escuchando mucha gente. Por supuesto. Es cuando decaen, ¿sí? Cuando declina el funcionamiento de las funciones cognitivas. ¿Qué es esto que hablábamos recién? La memoria, la atención, el lenguaje y demás, ¿sí? Cuando notamos, por ejemplo, que nos cuesta encontrar palabras, ¿sí? ¿Me entendés? Por ejemplo... Cuando uno dice, tengo esta palabra en la punta de la lengua, claro, no me sale. Claro, eso es una anomia en términos científicos. Pero claro, eso es. A ver, eso nos pasa a todos. Es verdad también que vivimos en un mundo muy agitado, muy estresante y puede pasar, ¿sí? Pero bueno, cuando ya se hace muy frecuente, la verdad es que habría que ver qué está pasando ahí. Más que nada por el tema de la prevención, que es un poquito de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Es importante esto porque lo que hoy podemos llamar anomia, medición de habilidades cognitivas, antes se pensaban con modelos como acto fallido, claro, laguna amnésica, digamos, cuestiones puramente psicológicas, y hoy sabemos que hay almacenes semánticos, localizados y localizables a nivel neurológico también. Entonces ya no es solamente un mapa, un Google Maps, digamos, de cómo funciona la mente, en realidad una guía Filcar, sino que tenemos un Google Maps más actualizado y más funcional, más útil, que es esto de las psicoterapias basadas en la evidencia y la neurocognición. Así es. Por eso también está bueno estar rodeado de personas, porque ellos son probablemente los que nos van a marcar estas cuestiones. Porque quizás uno a veces no se da cuenta. Entonces está bueno tener a alguien al lado para que te diga, bueno, mira, acá la estás pifiando. Ajá. ¿Y te ha pasado en la práctica cuando te llegan pacientes para evaluar neurocognición, donde entrevistas a familiares o te reportan algo? Sí, suele pasar que los familiares ven una cosa y el paciente ve otra. Eso sí, es así. Pero... ¿Recordás algún ejemplo, algo que nos puedas contar? No, mira, es que más que nada los ejemplos que te puedo dar es de esto, de que pierden las palabras, ¿sí? Que no, más que las pierden, que no las pueden encontrar. Eso. Que ellos quizás a veces no lo notan, pero la familia sí. Entonces cuesta mantener una comunicación fluida entre ellos y bueno, y ese es a veces el motivo de consulta. Y se hace una evaluación y bueno, y se ve qué es lo que pasa. Pero muchas veces los familiares tienen razón. Por eso está bueno esto que hablábamos de vivir en sociedad, ¿no? Y estar todos juntos. Por eso también quería decir que el cerebro es el único órgano social que tenemos. ¿Cómo te suena esta frase, Diego? Y la verdad que es un titular de revista. Es buenísimo. El cerebro es el único órgano social. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que la verdad es que siempre necesitamos al otro, desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, ¿sí? Y el cerebro solamente se va a desarrollar bien cuando estamos en contacto con otro, ¿sí? A ver, por ejemplo, el corazón, el hígado, el páncreas, el órgano que sea, se va a desarrollar a la perfección y no importa si hay alguien o no, pero el cerebro no. Siempre necesita un otro. No es lo mismo nacer en una isla desierta solo. Quisiera ver cómo se desarrolla ese cerebro sin contacto humano. Ok.
Es decir, que todas estas funciones cognitivas, estas habilidades, atención, memoria, velocidad de procesamiento, todo lo que una evaluación neurocognitiva mide, se ve estimulado, desarrollado, por el medio, necesita del medio. Se necesita del medio, tal cual. Son las dos cosas, genética y ambiente, no nos olvidemos. Perfecto. Bueno, tenemos que contarles también que la neurocognición, justamente este tipo de evaluaciones, reciben aportes de la neurología, la psicología cognitiva, aportes de otras ciencias y también justamente sus métodos, ¿no? La psicología cognitiva, trabajando juntamente con neurofisiólogos, neuropsicólogos, neurólogos, han ido realizando como mapas cognitivos del funcionamiento, por ejemplo, de lo que es la producción de la palabra hablada, de la escritura, y hay todos módulos cognitivos de procesamiento, así como una computadora, ¿no? Que incluso algunos están localizados a nivel neurológico. Así que, bueno, la importancia de la socialización, la importancia de lo social en el cerebro. Esto traemos a cuenta, recién hablábamos con Agustina en el corte, lo relacionábamos un poco con las terapias, una de las terapias basadas en la evidencia, por ejemplo la terapia interpersonal, ¿no? Para la depresión, donde se ha probado, le damos la conclusión rápida, ¿no? Se han probado que a mayor cantidad de vínculos sociales que uno tiene, menor probabilidad de padecer una depresión, ¿no? Y esto de alguna manera confirma todos estos estudios que se han hecho desde la terapia interpersonal, cómo incide, cómo impacta lo social en nuestro, de alguna manera en nuestra vida, en nuestro cerebro, sí, en nuestro sistema cognitivo. Así que bueno, de alguna manera los tips, como hablábamos, ¿no? El tema de lo social, los amigos, los grupos de estudio, como decía Agustina. ¿Qué otras cosas, Agustina, podemos hacer que puedan ser protectoras, de alguna manera funcionar como antidepresivos naturales? Bueno, ejercicio físico, ni hablar. Ajá. Ni hablar. Cuando la depresión es leve es una de las primeras recomendaciones, que eso en realidad nosotros lo llamamos activación conductual, pero no es más que hacer ejercicio físico. Y es terrible los cambios y las diferencias que se ven. Es muy positivo, muy positivo. O sea, el ejercicio físico, eso es bueno tenerlo en cuenta, lo que está diciendo Agustina, que está prescripto en todas las terapias basadas en la evidencia, sí, para la depresión. El ejercicio físico, ¿sí? Tiene que estar. Nosotros somos terapeutas cognitivo-conductuales, hacemos evaluación neurocognitiva y le hacemos firmar al paciente un consentimiento informado cuando empieza el tratamiento, donde va a ser evaluado y se le va a dar las opciones más viables de acuerdo a los resultados de esa evaluación. Este consentimiento habla de los honorarios, habla del tiempo de las sesiones, habla del tiempo del tratamiento después de una evaluación. Así que vamos a hablar un poco de, por ejemplo, de algo muy común que hoy vemos como el trastorno de pánico, ataques de pánico, crisis de ansiedad. Hoy vemos muchas técnicas. Por ejemplo, la mindfulness, vemos que la gente hace yoga, meditación, gente que toma ansiolíticos, gente que toma té de manzanilla, tilo, sí, gente que recurre a otro tipo de prácticas, gente que hace homeopatía, gente que hace sanaciones específicas, cuestiones alternativas, ¿no? ¿Cómo se proponen estos protocolos, por ejemplo, en una persona con trastorno de pánico? ¿Por qué se habla de que las sesiones son estructuradas? ¿Por qué se habla de que es un protocolo? ¿Cómo lo pensamos esto? Es la idea también que les queremos transmitir en el programa de hoy, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. También está bueno plantear el encuadre de entrada para que el paciente sepa a qué se va a enfrentar sesión a sesión y sobre todo para que sea partícipe de su recuperación, ¿no? Esto nosotros le llamamos psicoeducación, ajá, que es explicarle bien y enseñarle al paciente todo respecto a su enfermedad, ¿sí? Muchas veces se le dice, vos tenés que ser el experto, incluso, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que trabajamos en equipo con el paciente
Y Bien, esto es importantísimo, lo que está diciendo Agustina. Somos un equipo con el paciente, un equipo de trabajo donde hay simetría, ninguno Sí. está ni más bajo ni más alto que el otro, es decir, es un equipo de trabajo donde se trabaja con el problema que el paciente trae. No, digamos, nosotros los psicólogos no somos un oráculo en el cual viene el paciente y le sacamos de la galera algo. Lo que usted está haciendo significa que su tía, llamada Tita, como se llamaba Ti, por eso usted repitió 3 veces la palabra Ti, digamos, no somos magos. Sí, Es ni decir, hablar. se trabaja en conjunto, como un equipo, con objetivos claros, ¿no? Así es, sí. Y bueno, y el objetivo principal de la psicoeducación es que el paciente pase a ser una persona activa, ¿sí? Que sepa qué es lo que le está pasando, que lo entienda y que lo enfrente. Bien, o sea, el paciente tiene un rol activo. Así es. Las cosas, como decimos, no se solucionan hablando solamente. Es decir, uno tiene que hacer, y acá está la parte conductual que Agustina Ducase nos mencionaba, que es muy importante, la parte conductual. Por eso nosotros trabajamos en la psicología cognitiva conductual, la parte conductual, toda la activación que hay que hacer, Tal cual. que hay que movilizar. Agustina, yo tengo que sentir ganas para ir a algún lado. Si me invitan a un cumpleaños, estoy triste, tengo que esperar, estar motivado, sentir ganas para ir. No. Es decir, yo voy al psicólogo, Sí. voy a vos, te digo, mira, la verdad que estoy deprimido, no fui al cumpleaños, me siento mal. No fui porque me sentí mal. A la otra semana, no fui a la facultad porque me sentí triste. Yo tengo que esperar las ganas, la motivación, en algún momento va a venir para que yo pueda ir. No, para nada. No tenés que esperar la motivación ni esperar cambiar tus pensamientos para después actuar. Hay que actuar y después cambian los pensamientos y las emociones. Sí, son cosas que vienen de la mano, pero no hay que esperar a estar motivado para empezar. Para nada. Sí, a ver, si ir a un cumpleaños de un amigo para vos es un valor importante, tenés que ir, no importa tu estado de ánimo, no es un requisito ir feliz al cumpleaños de un amigo. Sí, hay que ir, hay que estar. Bien, acá hablamos de los valores, justamente integramos otra de las terapias basadas en la evidencia que se llama ACT, terapia de aceptación y compromiso, que trabaja con valores, donde hay una jerarquía de valores. Y para mí la amistad, valor es importante, el valor amistad es importante, no importa cómo esté. Tal cual. El tema es ir igual, porque para mi amigo va a ser importante verme ahí en su cumpleaños. Y como dice Agustina, nadie me pidió, ni nadie pide que vaya feliz y que sea el payaso de la fiesta. Es decir, lo importante es el valor amistad, ir. Así es. Y quizá cuando vuelva a mi casa me encuentre un poco mejor. Sí. Eso estaba pensando justamente. Quizás incluso en el mismo cumpleaños ya uno empieza a cambiar sus cogniciones, sus pensamientos. Y sí. Esto pasa mucho también con el ejercicio físico. Hay pacientes que no quieren hacerlo, pero que cuando vuelven a su casa se sienten mucho mejor. Ajá. Entonces está bueno también, porque, a ver, pasa lo mismo. A partir de la activación conductual cambia el pensamiento. Es así, somos un todo. Bien, esto hablamos de cogniciones como la atención, pensamientos, conducta, fisiología, emoción, ¿no? Todo forma parte, como somos un todo, como nos dice Agustina. Y hablamos un poco también los mitos acerca de este tipo de psicoterapias, como para ir cerrando los mitos en este tipo de psicoterapia. No hagas psicoterapia cognitivo-conductual porque el síntoma te va a volver. Sí. No hagas esto. Los terapeutas cognitivo-conductuales no indagan en la historia, no les Tal importa cual. la historia. No solucionan el problema de raíz. De raíz. O sea, es decir, hay una presuposición de que los problemas tienen una raíz oculta, no visible. Exacto. Bueno, Y que hay que hacer una serie de interpretaciones para poder llegar a eso, ¿no? Eso también Ok, está. Es decir, yo voy a un terapeuta que utiliza una psicoterapia no basada en la evidencia, una psicoterapia, digamos, tradicional. Y bueno, una vez recuerdo que tuve una paciente que, bueno, psicoanalista, y ella hace 15 años que hacía tratamiento psicoanalítico por un estrés postraumático. Y bueno, todas las sesiones justamente estaban asociadas a ese evento e interpretaciones. Ella supuestamente sabía todos los orígenes de sus conflictos actuales o dificultades,
pero seguía teniendo el problema, pero sabía el supuesto origen, ¿no? Pero eso no la aliviaba igualmente. No, claro. Justamente lo que Ahí nosotros está. llamamos inferencia arbitraria. No, Agus, Sí. por eso esto de que los terapeutas cognitivo-conductuales indagamos en la historia, nos importa el paciente, la individualidad del paciente, el síntoma vuelve. Que nos importa la individualidad, sí, desde ya. Y creo que esta noche lo hemos dejado en claro con las cosas que hemos dicho. Pasa que, bueno, nuestra terapia, digamos, se basa en objetivos, ¿sí? Y vamos bien al punto. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Sí? ¿Y qué es lo que el paciente quiere trabajar también, ¿no? Porque quizás le están pasando un montón de cuestiones en su vida y él solo quiere tratar algo, no sé, del trabajo, por ejemplo. Entonces uno Okay. tiene que tener en cuenta también qué es lo que quiere el paciente. Bien, esto nos habla un poco y bastante sobre la ética, ¿no? Sí. Si yo te voy a consultar a vos, Agustina, y te digo, quiero trabajar un tema de ansiedad, porque en la radio tartamudeo. Ujú. ¿Sería ético que vos no me digas que estás trabajando sobre eso y estás trabajando con un supuesto origen, que es el vínculo con mi mamá? Claro, no, para nada. Y a eso es a lo que apuntamos, ¿no? Tal cual. Y esto también de que el paciente pueda visibilizar qué es lo que está trabajando. Ya realmente eso de por sí es sanador, saber qué es lo que te pasa, que alguien te lo explique. Exacto, bien. Basta de tantos misterios, ¿no? Claro, porque eso también genera una dependencia, ¿no? Si hay un oráculo, un psicólogo que te interprete un sueño o algo, Sí. necesitas un oráculo, el cual siempre va a haber una dependencia. Tal En cambio, cual. no generamos autonomía en el paciente. Claro, y cada problema que tenga va a tener que consultar con ese terapeuta, y no es así. Exacto. Bueno, los diferentes, hablamos un poco del pánico, la ansiedad. ¿Podemos decir que los diferentes terapeutas se basan en una metodología común? ¿O vos, terapeuta cognitivo-conductual, vas a trabajar de diferente manera con un paciente que yo, terapeuta cognitivo-conductual, o con otro paciente con pánico? No, a ver, el tratamiento, la base del tratamiento es la misma. Por supuesto que tenemos en cuenta lo que hablábamos recién, la individualidad, ¿no? Y el contexto de la persona, pero el tratamiento es el mismo. Bien. Que es justamente el objetivo, ¿no?, de la psicología científica, valga la redundancia, poder llegar a tratamientos comunes. Bien, eso es importante. Psicología científica, que era la idea de transmitir el día de hoy la psicología como ciencia, aunque parezca una redundancia. Importante hablar de los tratamientos estructurados, de los tratamientos específicos para trastornos específicos, como para el pánico, depresión, etcétera, que ya están indicados en la Asociación Americana de Psicología y en las guías NICE. ¿Cuáles son los tratamientos que van para cada patología? Es decir, para cada problemática. Trabajamos con crisis vitales y desarrollo personal también, no solo trastornos. Sí. Bueno, nos queda ya poquito tiempo. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando, Agustina, sobre que nos dice, a mí esto me sirvió? ¿Qué podemos decir sobre el efecto placebo? Como para cerrar un poco. Bueno. Yo hice esto, yo hice la terapia lunar, a mí me sirvió. Bueno, yo le diría que está bien, que a cada persona le sirven cosas distintas, ¿sí? Porque cada ser humano es único, es así. Y bueno, y que si está bien así, que siga, qué sé yo. Pasa que está bueno que sea una elección, ¿sí? Que tenga libertad de elegir. Si solamente conoce un tratamiento basado en las lunas y solamente hace eso, bueno, a ver, porque es lo único que conoce, ahí sí no me parece correcto. Pero si conoce todas las terapias distintas y elige así todo, seguir con las lunas, bueno, está muy bien. Bien, bueno, ya se nos terminó el tiempo. Este es el programa El Otro Borde en la radio La Vecindad Radio. Agradecemos a Pablo Medina, que es quien diseñó este programa, quien lo pensó, quien lo estructura. El Otro Borde. Nosotros somos el licenciado Diego Herrera y Agustina Ducase del equipo interdisciplinario cognitivo comportamental, www.eicomportamental.com.ar. Les agradecemos por estar aquí, y a Pablo Medina, quien queremos también presentar, que está todos los jueves de 21 a 22, y agradecemos muchísimo este espacio. Gracias también aquí a la gente de la radio, que es muy amable con nosotros, La Vecindad Radio. Y bueno, gracias, Agustina. No, por este favor, espacio. muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.